Estamos a 22 de mayo de 2023, quedan apenas 6 días, 7 días para las elecciones del 28 de mayo. Y bueno, hoy es el último día que legalmente a los medios de comunicación nos dejan hacer eso que tanto nos gusta en campaña electoral, que es estar todo el día especulando y publicando encuestas. Por eso tenemos aquí a Elena Chávez de GAT3. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, Elena, veíamos que en una de las muchas encuestas que realizáis en GAT3 y de las que nos nutrimos los medios, una de las plazas que más nos interesan a los medios de comunicación, que es Valencia, bueno, daban un cambio de rumbo en la vida política valenciana, ya que, bueno, sumarían mayoría al bloque de la derecha. Claro, de momento nosotros hemos realizado dos encuestas, tanto para ABC como para Vocento, uno para la Comunidad Valenciana y otro para el Ayuntamiento de Valencia. En el caso del Ayuntamiento de Valencia sí que vemos que el Partido Popular sería la fuerza más votada y por tanto le darían las sumas a ese bloque de derechas, pero en cambio todavía en el caso de la Comunidad Valenciana está todo más en el aire. Sí que parece que esa primera fuerza, ese partido más votado va a ser el Partido Popular, pero sí que hay un empate técnico por bloques y eso al final es esa incertidumbre que se va a mantener hasta el último momento, hasta ese último día que vamos a publicar encuestas, el día 28 de mayo, la noche electoral. Una de las plazas que también interesa es Barcelona, bueno, es la segunda ciudad más importante de España, evidentemente. Se habla de que Sí. Ada Colau puede llevarse un disgusto y que, bueno, que el PSC podría acceder a la alcaldía de Barcelona. Sí, en el caso de Barcelona vemos que el PSC es el partido más votado. Sí que vemos que para ellos ha sido un balón de oxígeno toda la situación que está sufriendo Ciudadanos, que se llevan parte de ese voto, y los que vemos que más sufren es Esquerra Republicana, que parte de ese voto de Esquerra se va por un lado al partido de Trias, a Junts per Cat, y por otro lado a los comunes, pero principalmente el Partido Socialista absorbe ese voto de Ciudadanos y en cierta medida un poco de los comunes, de Ada Colau, pero lo que sucede en el caso de Ada Colau es que sí que vemos un pequeño desgaste, que sufre, que sí que hay ese pensamiento de que haya un cambio, pero que dentro de sus votantes sigue gustando y fideliza bien el voto. Vamos, un poco que podría pasar lo que ocurrió en las últimas elecciones al gobierno de la Generalitat, ¿no? Que en votos Claro. ganó el Partido Socialista de Cataluña y finalmente eso lo que provocó fue una alianza in extremis de todos los partidos independentistas y nacionalistas y bueno, ahora está gobernando Y el tripartito en Cataluña y bueno, un poco lo que le ocurrió también a Ada Colau en las anteriores elecciones locales. sí, precisamente has dado en la clave con lo que acabas de decir, de que en estas elecciones hay que mirar en esos municipios que no llevan sus autonomías, sus comunidades, no van a las urnas, sí que hay que mirar un poco de referencia qué es lo que sucedió en las anteriores elecciones autonómicas para poder comprender o tener más un poco ese contexto de lo que va a pasar en las municipales, que ese es, por ejemplo, el caso de Galicia o de Andalucía, que sus autonomías no van a las urnas, pero sí muchos de sus municipios, prácticamente todos. Salto de territorio, Elena. Me vengo aquí a la Vale. meseta, me vengo a la capital. En la comunidad autónoma parece claro que Isabel de Díaz Ayuso revalidará bueno, pues el gobierno autonómico de Madrid, mientras que en el consistorio parece ser que el PP sí que ganaría, pero el señor Martínez de Almeida lo tendría más difícil que su compañera en la comunidad autónoma. Bueno, nosotros en el caso tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, ya a Almeida en el mes de enero o febrero le veíamos a un edil de la mayoría absoluta. Así que vemos que el Partido Popular está fuerte en ambas plazas, pero donde está más el debate es qué va a pasar con la oposición, quién la va a liderar, qué es lo que va a pasar con el caso de Más Madrid y del Partido Socialista, que es de verdad donde vemos que ahí está en este momento toda esta discusión y donde puede haber más movimientos de votos y que por eso la campaña es decisiva en este tipo de casos. Siguiendo con Madrid, uno de los grandes temas que parece de los que se va a hablar es la posición del Partido Socialista dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Existe Claro. esa posibilidad de que se confirme y se revalide Más Madrid como verdadera oposición y que dé el sorpaso definitivo al Partido Socialista aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid? Pues ahí es donde está ahora la pregunta.
que es lo que estamos intentando comprobar en estas últimas semanas. Sí que veíamos al Partido Socialista, lo hemos dado en otras encuestas semanas atrás, que estaba un poco más fuerte, que estaba un poco por encima, en el caso de la Comunidad de Madrid, por encima de Más Madrid, y es lo que se tendrá que comprobar. Sí que veíamos que Más Madrid irrumpió con mucha fuerza en el ayuntamiento, pues en ese periodo de Manuela Carmena, y en el caso de la Comunidad de Madrid, en las anteriores elecciones, porque veníamos de una situación muy predeterminada, que sí que supieron capitalizar muy bien todo ese descontento social que había con la pandemia, pero ahora habrá que ver qué pasa y qué es lo que sucede y si se van adaptando a los nuevos escenarios que va marcando la actualidad. Hablando en términos generales, si no podemos hablar de bloque homogéneo en la izquierda, bloque homogéneo en la derecha, estas elecciones del 28 de mayo, ya sé que luego los partidos siempre todos ganan en las elecciones autonómicas porque las lecturas que hacen, pero visto desde del ojo de la demoscopia, podemos decir que hay una especie de empate técnico, que la sociedad española se decanta más por el bloque de derechas, por el bloque de izquierdas. ¿Cómo lo podríamos decir? Todo eso lo va a determinar al final la participación el día de las elecciones, pero sí que es verdad que nosotros tenemos unas estimaciones que ya hemos ido realizando. La semana pasada creo que fue, porque como al final sucede tanto y estamos publicando tantas encuestas, realizamos una estimación para News en el que en clave nacional sí que decíamos que el Partido Popular iba a ser la fuerza más votada y sí que se veía mucha diferencia en ese porcentaje de votos respecto a los resultados que obtuvieron en 2019, pero esto es algo habitual porque al final la política le pasa un poco lo que a la economía, que es cíclica. Entonces el Partido Popular venía de unos resultados malos en 2019 y ahora en estas elecciones sí que consigue mejorarlos. En el caso del Partido Socialista veíamos que en el caso municipal, en ese porcentaje de voto, solo bajaba muy poco, alrededor de 2 puntos, creo que era, que obtuvo en las anteriores elecciones un 29% de votos y ahora se quedaría en un 27%. Y para que os hagáis una idea, en el caso del Partido Popular se posicionaría con un 31 o 32% de los votos y en las anteriores obtuvieron alrededor de un 23%, que ahí se ve con más claridad, poniendo los datos sobre la mesa. ¿Es atrevido entonces, Elena, a hablar de lo que algunos llaman efecto Feijóo, de que se ha dejado sentir esa llegada del señor Feijóo al frente del Partido Popular o no tiene especialmente que ver? Hay que ser prudentes, sí que no podemos hablar de olas que se van a producir, pero sí que es verdad que la marca en clave nacional y también ese impulso de Feijóo va a ayudar mucho, pero sobre todo a ellos no es tanta esa situación, que habrá en algunos casos que sí, que les influya, sino lo que les va a beneficiar tanto al Partido Popular como a Vox es esa reorganización de su bloque que han sufrido con ese desgaste o esa desaparición de Ciudadanos, que por ejemplo en el caso del bloque de las izquierdas no les ha sucedido lo mismo. En el caso de las izquierdas siguen divididas, que si queréis ahora podemos analizar esto un poco más en profundidad de todo ese desgaste que han sufrido los partidos que vinieron derivados de ese ciclo del 15M. Ahora que me pones la muleta, Elena, citando a Ciudadanos, estas elecciones del 28 de mayo son la confirmación de la desaparición del partido, podríamos decir. Sí, nosotros ya lo venimos augurando en diferentes encuestas. Al final sí que habíamos visto diferentes alertas a lo largo de estos últimos años, pues con esa salida de Albert Rivera, también esa pérdida de apoyos que había tenido en grandes plazas como es en Cataluña o esa desaparición de la Comunidad de Madrid, pues todo eso eran alertas que ya nos iban avisando de lo que iba a suceder, pero finalmente en estas elecciones lo que creemos que puede ocurrir es que finalmente se va a producir esa confirmación de lo que se veía viendo todo este tiempo atrás, porque Ciudadanos fue un partido que le ha pasado un poco a lo que Podemos, que surgieron de ese ciclo del 15M, que irrumpieron con mucha fuerza, porque en ese momento en la sociedad había mucho descontento, porque veníamos de una crisis económica, los ciudadanos principalmente se centraban sus problemas que se habían quedado sin empleo, tenían sueldos precarios, todo el tema de la burbuja inmobiliaria, también había mucho descontento hacia esos partidos que representaban el bipartidismo y por eso surgieron Ciudadanos y Podemos, irrumpieron de una forma muy rápida, principalmente por el tipo de liderazgos que tenían, que era gente joven, ese tipo de discursos que generaba a la vez esperanza y para mí lo más importante que me parece en el caso de ellos es que era
que no tenían pasado y por tanto no se les podía juzgar. Entonces cogieron un voto más experimental y menos experimentado de gente más joven, por eso subieron de una forma tan rápida, pero de esa forma tan rápida que han subido, ahora también han empezado a bajar en el caso de Podemos y a caer y a hundirse en el caso de Ciudadanos, porque no se han sabido adaptar a las nuevas situaciones que ha ido marcando la actualidad. Luego en su interior se han producido crisis identitarias y salidas de miembros de sus partidos que eran bastante relevantes y que solían mover a bastante gente. Eso ha sido principalmente lo que les ha marcado. Y en el caso de Madrid, porque una de las cosas que más se repiten es que si alguien va a mantener el tipo dentro de Ciudadanos es la señora Begoña Villacís, aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de la capital. ¿Esto va a ser así? ¿Begoña Villacís va a ser la única lideresa del Partido Naranja que, digamos, va a sobrevivir con cierta holgura? Pues de momento, por lo que tenemos en las encuestas que hemos publicado, es un poco que sufre ese arrastre que decimos que está sufriendo a nivel global Ciudadanos. Sí que es verdad que a la hora de realizar más el estudio en profundidad, sí que vemos que a Begoña Villacís como líder, como candidata, se la valora de una forma positiva, porque sí que gusta esa forma de comunicarse, esa proyección que tiene, pero al final esa situación que se da en clave nacional, también esas idas y venidas que ha habido de me voy, pero no me voy, como estamos viendo también en todo el mapa español, esa salida de concejales de Ciudadanos, pues todo al final influye. Me voy al bloque de la izquierda. Parece que hay mejores perspectivas dentro de lo mal que se augura para ambos lados, pero parece que un poquito mejor que a Ciudadanos sí que le va a ir a Unidas Podemos, entiendo, ¿no? Sí, estas semanas van a ser decisivas, estos días, ya lo que queda hasta el domingo, porque lo que hay que ver ahora en determinados territorios es si consiguen pasar ese umbral para ver si tienen representación o no, que ahí es donde está la duda en este momento. En el caso de ellos lo que les pasa es que su electorado es el que se activa más en el último momento, ellos son conscientes de esto, porque saben que cuanto más activan su discurso, más se va a activar su electorado, y por eso ahí es donde están ahora esas dudas y esos interrogantes de qué es lo que va a suceder con ellos. Pero también están sufriendo a la vez, como digo, ese desgaste que venía explicando que está sufriendo Ciudadanos. Y igual que le preguntábamos por el efecto Feijóo en la derecha, en el Partido Popular en concreto, ¿se puede hablar que en todo lo que se refiere a la izquierda del PSOE, en la izquierda del PSOE, un efecto de Yolanda Díaz? Sabemos que no se presenta en las circunscripciones locales ni autonómicas, pero es evidente que, bueno, que gravita sobre los votantes de izquierdas la idea del proyecto Sumar de la señora Yolanda Díaz. ¿Eso genera algún efecto o no tiene nada que ver? No, de momento no hemos percibido ningún efecto de que alguno de esos partidos que ella está apoyando, pues como es más el caso en algunas comunidades que dentro de la misma comunidad, como en Valencia, se ha posicionado en determinados municipios del lado de Compromís y de otros de Podemos, no hemos notado que hayan subido los votos, por así decirlo, y de hecho lo que estamos percibiendo es que esos partidos que están a la izquierda del Partido Socialista son los que más sufren y que algunos de ellos, como en algunas comunidades, van tan separados que al final no han conseguido realizar confluencias en las que se junten todos juntos. Por ejemplo, en Andalucía, dependiendo del municipio, pues vemos que va por un lado adelante Andalucía, por otro lado Podemos y por otro Izquierda Unida. Pues todo eso les está perjudicando, que se suma también a ese desgaste, porque al final lo que están haciendo es fragmentar el voto, que le cueste más al elector a la hora de elegir, porque está viendo diferentes partidos que casi todos representan un mismo pensamiento, pero con diferentes perspectivas que casi no se diferencian, y eso lo que hace pues es, como digo, fragmentar y a la vez debilitarles. Y sí que vemos cómo ellos sufren un debilitamiento frente al Partido Socialista, que más o menos se mantiene, en algunos territorios podrá subir incluso un poco o en otros sufrir un pequeño retroceso, pero en líneas generales vemos que se mantiene. Claro, claro, podríamos preguntar por los 12 territorios en los que hay elecciones autonómicas, pero hay uno que creo que por el interés que ha ocupado en los medios de comunicación en las últimas semanas, los últimos meses, es sin duda Canarias. Por todo lo que ha pasado con el llamado caso mediador,
Canarias le pasa factura, en este caso al Partido Socialista, que es el partido que está gobernando en el archipiélago y que se ve afectado por este escándalo. ¿Le pasa factura al caso Mediador al PSOE en Canarias? En el tema del caso mediador no hemos visto que les pase tanta factura porque al final este tipo de temas muchas veces nosotros lo llamamos sustos mediáticos, que es más que influyen en todos los titulares, que sí que les influirán de algún modo, pero tampoco van a tener tantísima repercusión como se piensa, que son más temas que acaparan muchos titulares y todo ese debate mediático que tienen los medios de comunicación, pero luego no tienen una influencia tan directa, que no lo asocia tanto el votante el tema del caso mediador de forma directa con Canarias, sino a lo mejor que se puede asociar más a la clave de la marca a nivel nacional, no tanto como a nivel de Canarias. Me voy ahora a los tres varones socialistas que más críticos hasta cierto punto han sido con el presidente Sánchez. Me voy con el señor García Page, presidente de Castilla-La Mancha, con el señor Fernández Vara, presidente de Extremadura, y con el señor Javier Lambán, presidente de Aragón. ¿Revalidan sus posiciones en estas tres autonomías? ¿Cómo les va a ir a cada uno? De esos tres territorios que me hablas, de uno sí que hemos publicado encuesta, que es el caso de Extremadura. De los otros dos territorios se tendrá que ver el día 28 de mayo, que es cuando publicamos para Forta. Y en el caso de Extremadura lo que vemos, pero que bueno, que es un poco la sensación que también hay para Aragón, que de momento está todo un poco en el aire, y en el caso de Extremadura pues se da más un empate técnico por bloques. Habrá que ver al final qué papel juegan Podemos y Vox, y esa primera fuerza se encuentra el Partido Socialista, así que vemos que en el caso de Extremadura sería la fuerza más votada, y en el caso de Castilla-La Mancha, donde hay que poner más la mirada, es a donde van a ir esos votos de Ciudadanos, porque al final sí que vemos en el resto del territorio español, en casi todos, menos en Cataluña, que ese voto de Ciudadanos pues se reparte principalmente, es un voto útil que se queda dentro del bloque de la derecha, que se va en un gran porcentaje al Partido Popular, pero en un pequeño porcentaje o intermedio a Vox. Y en el caso del Partido Socialista de Castilla-La Mancha, claro, vemos que Page mueve un tipo de electorado diferente al que puede mover otro tipo de varón, por ejemplo, diferente al de Chimo Puig, que lo que vemos que Page tiene un votante que es más moderado, más conservador, y por eso puede absorber. Pero también en el caso de Paco Núñez, del Partido Popular, vemos que ha ido cogiendo fuerza durante todos estos últimos meses. Me voy ahora a Euskadi, donde aparte de elecciones a todas las localidades de esta comunidad autónoma, también hay elecciones forales a las diputaciones forales de las tres provincias vascas. Se habla mucho del miedo por parte del PNV a que se revalide como alternativa de poder EH Bildu en Euskadi. ¿Esto puede llegar a ser? De eso no te puedo dar prácticamente nada de información porque es un territorio que no hemos testado en las últimas semanas, así que tampoco me puedo aventurar a darte un titular porque no hemos trabajado en esas cifras. Y en Navarra, tanto en Pamplona como en la comunidad foral, sí. ¿Cómo pintan las cosas? Porque claro, hablamos del experimento del señor García Danero, de haberse pasado de UPN al Partido Popular, y este trasvase de algunos miembros de este partido al Partido Popular. Y bueno, no se sabe muy bien si estos experimentos a veces funcionan o no funcionan. Claro, en el caso de Navarra y de Pamplona vemos en los dos territorios, en los dos gobiernos, el mismo patrón, que el partido más votado va a ser UPN, pero en el caso de Navarra sí que podría seguir al frente el Partido Socialista con los pactos, y en el caso de Pamplona habría que ver de qué lado se decanta la moneda para ver qué tipo de pactos pueden surgir y qué tipo de apoyos, pero en principio vemos que la fuerza más votada podría ser UPN. Pues Elena Chávez de Gázteres, muchísimas gracias por a estos 6 días escasos de las elecciones del 28M, ayudarnos un poco a desentrañar qué es lo que dice la demoscopia de lo que puede llegar a pasar este domingo. Hoy es el último día en el que los medios podemos hablar de esto y frase que nunca se dice, la encuesta verdadera el 28 de mayo en las urnas. Muchísimas gracias, Elena. Ahí estaremos el 28 de mayo. Muchas gracias a vosotros. A ti.